Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Miguel, bueno, como siempre, bienvenido al Futuro Tiene Historia. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, y bueno, contanos un poco este tema que prácticamente ha sacudido a la opinión pública durante toda la semana. En realidad podemos decir que desde el día domingo hay dos frentes abiertos para Clarín, en los cuales para quienes hacemos análisis político nos cuesta todavía entender qué quiso hacer el multimedio a partir del tema de lo que fue la denuncia realizada la semana pasada sobre periodistas, pero también sobre funcionarios, y atención, que no se ha dicho, pero también esa denuncia, si alguien la puede leer, va a notar que alcanza a integrantes del movimiento Frente Transversal y de la Cámpora y también del movimiento Evita. ¿Cuál es la acusación? Bueno, supuestamente se acusa a estos funcionarios, a estos militantes y a estos periodistas de haber ejercido un grado de violencia o de atentar de manera violenta o intentar agredir de manera violenta al grupo Clarín, con diversas afirmaciones de cada uno de esos actores. Y en el caso de los periodistas, concretamente, tomando declaraciones en fecha y hora exactas, fundamentalmente a partir de lo sucedido en el caso de los periodistas con el 8 de noviembre y el análisis y la cobertura que hicieron algunos de estos periodistas sobre lo que sucedió el 8N. A partir de allí, evidentemente, una denuncia que quedaba tipificada dentro del Código Penal, en un país como la Argentina, donde desde hace algunos años gozamos de la posibilidad los argentinos de no sufrir ningún tipo de enjuiciamiento por parte de una autoridad, en tanto y en cuanto se sacó de la ley la posibilidad de acusar a un periodista, como existía hasta hace unos 10 años atrás en la Argentina, por calumnias y injurias. Es un grupo económico, un grupo de poder económico, un grupo mediático el que atenta ahora contra periodistas. Y a partir de allí la reacción en cadena del mundo periodístico, de casi todo el mundo periodístico, hasta de los propios periodistas que integran el grupo Clarín. Tan burda fue la denuncia, tan impresentable fue la denuncia, que cuando tuvo que salir a aclararla en el día de ayer uno de los abogados patrocinantes de la causa, el doctor Worman Joffre, nos encontramos al escuchar la entrevista que le hicieron en la propia Radio Mitre, perteneciente al grupo, que se contradecía flagrantemente. En primera instancia, recordemos que la denuncia en la página 29, es un escrito de unas 36 páginas aproximadamente, en la página 29 cita textualmente a todos los denunciados que yo nombré anteriormente. En el caso de los periodistas nombra a la señora Sandra Russo, al señor Roberto Caballero y al señor Orlando Barone y al relator de fútbol, el señor Javier Vicente, que relata en Fútbol para Todos, reconocido en el ambiente por su adscripción al kirchnerismo y su reivindicación de lo que es el kirchnerismo como proyecto político. Decía que en la página 29 se podía ubicar la denuncia que incluía a todos estos personajes que hemos nombrado en un solo paquete, y que, si bien hacía la diferenciación entre los propaladores y los instigadores, en ningún momento hacía la diferencia entre quién era quién. Y más allá de esto, lo cierto y lo concreto, que esto parece como una amenaza muy marcada a lo que puedan decir, o lo que podamos decir, o lo que podamos opinar los que estamos atrás de una cámara o detrás de un micrófono o escribiendo algo en soporte de papel de algún diario. Sí, creo que es interesante la reflexión que haces, Miguel, y tiene que ver con algo que, bueno, nosotros somos parte de un canal de televisión, de Canal 10, también tenemos, bueno, Miguel como yo participamos en distintos programas de radio, y la verdad que uno siente que
la denuncia del Grupo Clarín tiene que ver también con esta idea de amordazar el derecho a la opinión que tenemos nosotros, el derecho a veces de informar e informarle a ustedes que están detrás de cámara o a aquellos que tienen la oportunidad de escuchar la radio. Segundo, que la verdad que, bueno, justo Miguel estaba explicando muy bien lo que tenía que ver estas 35 fojas del escrito. Hay una que habla justamente sobre Sandra Russo, que dice el Grupo Clarín que la acusa por decir que ella pensaba que había más personas golpeando sus cacerolas en zona norte que en el resto de la ciudad. Imagínense, y creo que Miguel lo explicó muy bien, el grado de locura y de violencia que lleva este grupo económico para tener que acusar a una persona con algo tan subjetivo e incluso obligarla, en el escrito lo dieron a entender, incluso a lo largo de DTN en el día de ayer lo daban a entender, que Sandra Russo debería decir dónde saca cada una de las pruebas, lo cual todos sabemos que la prueba es algo reservado, el derecho a la información. Por eso la verdad que creo que esto atenta claramente, no solamente contra la libertad de expresión, sino también con cada uno de nosotros. Por eso creo que desde este programa y desde los medios de comunicación, desde este pequeño espacio que nos da Canal 10, creo que merecemos solidarizarnos con todos los periodistas, pero en particular con aquellos que el Grupo Clarín persigue con esta idea de que existe una malicia clara, un elemento que se daba en algunos casos en el menemismo cuando perseguía a periodistas. El Grupo Clarín está haciendo lo mismo, pensar que perseguir a los periodistas pueden llegar a callar la voz. Sí, el detalle en el caso de esto sucedido con Clarín, que surgió, insisto, a partir de una publicación del diario Tiempo Argentino del día domingo, vale aclarar concretamente que es parte de una denuncia, o que tiene que ver básicamente con una denuncia que habla sobre la opinión que han ejercido estos periodistas, y como tales las opiniones, además del uso o la exigencia de la fuente, como tales las opiniones no fueron solamente las solicitadas por digamos concretamente los periodistas que pueden ser un poco más afines al gobierno kirchnerista, sino que también recibieron el apoyo de los propios trabajadores de Canal 13, de algunos periodistas de Canal 13 o del Grupo Clarín, como Ernesto Tenenbaum o Nelson Castro, que no, evidentemente, con algún grado de sentido común, no pueden entender semejante error, semejante semejante atropello sobre la opinión de las personas, situación que incluye también a FOPEA. El otro tema que repercutió en el día de hoy, en el primer día hábil de la semana, que también involucra a Clarín, fue el dato certero de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que desechó de plano la posibilidad de que Clarín pueda tener alguna esperanza de ampliar la medida cautelar que había solicitado la semana pasada el mismísimo Grupo Clarín. Esto, que es visto como una derrota judicial, Clarín en el día de la fecha trata de reconvertirlo como una victoria, desde el punto de vista que también en el escrito de la Corte Suprema le ordenan al juez que se defina de una buena vez, que tome razón en el caso, que defina la cuestión de fondo a partir del riesgo concreto de que haya una denegatoria de justicia. El frente en ese sentido está abierto. Esto aparece claramente como un triunfo, si se quiere, de aquellos que bregamos por la decisión de una vez para siempre de lo que es la bendita ley de medios, y que Clarín se allane a jugar como el resto de los jugadores, sometiéndose al dictado de la ley. Mientras se espera la decisión final del juez de primera instancia, decisión que seguramente será apelada por el gobierno si se decide la inconstitucionalidad de los artículos 161 y 45, o por parte de Clarín si falla a favor de la constitucionalidad de la ley. Seguramente esta situación viene para largo, va a haber una apelación y seguramente habrá nuevos plazos que nos encontrará en el 2013. Todo da a entender que el 7D efectivamente existirá, de que a partir de allí, que es la interpretación que hace la AFCA, los medios deberán adecuarse y deberán allanarse a ese comportamiento, a lo dictado por el Congreso de la Nación y de lo promulgado por el Poder Ejecutivo de la Nación. Sí, la verdad que creo que tenés razón vos cuando un poco está marcando que todo esto que tiene que ver con los artilugios legales que establece
el Grupo Clarín para no cumplir la ley. La verdad que aprovecho de tenerlo a Miguel y recordaba cuando él hablaba una frase de Platón, la verdad que decía: la ley es prácticamente la soberana para todos los gobernantes y gobernados, todos la deben obedecer. Es el Grupo Clarín en el cual no la quiere obedecer, y también ir rompiendo algunas falacias. La verdad, cuando a veces el Grupo Clarín intenta informar, lo que busca es desinformar a la población. El gobierno no quiere quedarse con ningún tipo de licencias, eso se lo ha explicado prácticamente Martín Sabatelli, la presidenta de la Nación, y justamente lo que utilizó, yo por un tema, digamos, de índole familiar y de salud, tuve la oportunidad el día de ayer de ir observando distintos canales de televisión y plantear a la opinión pública que la ley de medios pone en juego prácticamente el futuro económico de la familia, de los trabajadores de prensa. Lo podemos considerar prácticamente como una locura. Por el contrario, la ley de medios viene a darle la oportunidad a una mayor pluralidad de voces. La nuestra, como muchísimas voces, van a poder aparecer a partir de lo que es esta ley de medios. Por eso creo que el Grupo Clarín empieza con esta cuestión de establecer trabas judiciales, y ahora posiblemente está en una nueva tipo de estrategia, esta estrategia que tiene como finalidad deslegitimar la ley que, como dijimos, debe ser cumplida por todos. Veremos qué pasa, insistimos, el escenario está abierto y seguramente en los próximos días habrá interesantes novedades para seguir charlando, analizando y debatiendo. Bueno, seguimos en El Futuro Tiene Historia. Como dijimos al principio del programa, revisamos la historia con Adolfo Pérez Esquivel, interpretamos el presente de la Argentina, de lo que tiene que ver con la actualidad nacional. Nos acompañó en este caso el licenciado Miguel Gómez, charlando lo que tiene que ver con el Grupo Clarín, la ley de medios, las distintas denuncias que realizó el Grupo Clarín a los periodistas. Y para culminar, como siempre decimos, nuestro programa tiene este último bloque, que no es menos importante, y tiene que ver con un análisis de la política internacional, que siempre tenemos a un columnista especializado, en este caso Emilio Ordóñez. Vamos a ir a la tanda y luego lo vamos a tener a Emilio Ordóñez charlando sobre la realidad internacional. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy